La carta de Primera de Juan se podría resumir de la siguiente manera. Juan quiere mostrarnos en su carta lo que cree y lo que hace aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es fundamental para Juan en esta carta. De hecho, cada vez que él da una característica del cristiano, viene acompañada por es nacido de Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Si miramos 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, ahí vais a ver esto que os estoy diciendo. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, aquí está la característica del cristiano, el que hace justicia, ¿qué dice de él? Es nacido de Dios. Segundo ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, que es el que acabamos de leer, dice, todo aquel que ama, otra característica del cristiano, que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego tenemos otro ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Otra característica, creer en Cristo por causa de haber nacido de Dios. Por tanto, lo que cree y hace aquel que ha nacido de nuevo es creer en Cristo, ¿verdad? Amar a sus hermanos y andar en justicia. Estas cosas, dice Juan, son fruto del nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de nuevo se manifestará en estas tres cosas. Pero hay algo más en la carta. Dice Juan que si tenemos estas tres cosas, podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones y responderá a ellas. Y para terminar, Juan también nos dice que hemos vencido al mundo y hemos vencido al maligno por causa de nuestra fe en Jesucristo. Así que, hermanos, esta es una carta llena de esperanza y llena de consolación y llena de seguridad. Puede ser fácilmente malinterpretada también. Recuerdo que yo la malinterpretaba, como decía el pastor David, memoricé 1 de Juan, pero cuando la memoricé la estaba malinterpretando totalmente, no tenía un buen entendimiento acerca de ella. A veces incluso lo sigo haciendo, sigo malinterpretando esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos malinterpretarla? Podemos mal pensar que si no andamos en justicia, si no andamos en amor y si no tenemos una fe más robusta en Cristo, eso quiere decir que no somos cristianos. Podemos decir, bueno, como yo no tengo una fe muy fuerte en Cristo, como yo no tengo un fuerte amor hacia mis hermanos y como no ando en perfecta justicia, eso quiere decir que no soy cristiano. En parte eso es verdad, tiene cierta razón. Pero si nos enfocamos demasiado en el fruto, y eso es lo que yo hacía y lo que podemos mal hacer, si nos enfocamos demasiado en el fruto del nuevo nacimiento, sin darnos cuenta de que para dar ese fruto Dios tiene que obrar primero en nosotros, tarde o temprano nos desalentaremos. Para entender bien esta carta tenemos que darnos cuenta de que aparte del nuevo nacimiento, lo que estábamos viendo, el artículo del nuevo nacimiento acerca de la regeneración, aparte del nuevo nacimiento no podríamos dar fruto de fe, no podríamos dar fruto de amor y no podríamos dar fruto de fe en Cristo. Primero es la gracia de Dios al hacernos nacer de nuevo por su voluntad y luego llega el fruto causado por el nuevo nacimiento. Esos son los pasos. Primero es nuevo nacimiento y luego llega el fruto. El fruto solo es posible cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, eso es más o menos lo que Juan quiere mostrarnos en esta carta, ¿no? Lo que cree y lo que hace aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, vamos a ver el pasaje que hemos leído. Pasamos ahora al pasaje y el argumento central de estos versículos que quiero que veamos en esta mañana es el siguiente. El amor de Dios hacia nosotros es perfeccionado cuando amamos a nuestros hermanos. El amor de Dios hacia nosotros es perfeccionado cuando amamos a nuestros hermanos. El amor de Dios hacia nosotros... solo tengo 2 puntos en esta mañana. El amor de Dios mostrado y el amor de Dios perfeccionado. ¿Sí? El amor de Dios mostrado y el amor de Dios perfeccionado. Primer punto, el amor de Dios mostrado. El punto central del texto es el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Juan repite este mandamiento 2 veces, fijaros en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros.
Y lo vuelve a repetir en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos el uno al otro. Ahí está otra vez el mandamiento. Entonces, el punto principal es el mandamiento de amarnos el uno al otro. Lo que Juan quiere, por tanto, exhortarnos en esta mañana es que nos amemos el uno al otro. Eso es lo que Juan quiere decirnos. Pero la base por la cual nosotros podemos amarnos el uno al otro es el amor de Dios hacia nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 7. Después de darnos el mandamiento de amarnos el uno al otro, fijaros lo que dice. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Porque el amor es de Dios. Luego en el versículo 8, otra vez, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y luego en los versículos 9 y 10 nos explica el amor de Dios, ¿sí? Que ya lo veremos ahora más en detalle. Y en el versículo 11 nos vuelve a exhortar otra vez a que nos amemos a la luz de su explicación del amor de Dios que ha dado, a la luz de la explicación que Él ha dado acerca del amor de Dios en los versículos 9 y 10. Así que el argumento de Juan es que nos amemos porque Dios nos ha amado. Es así de simple, la verdad, no hay mucho misterio aquí. Juan dice que debemos amarnos porque Dios ama. Para entender un poco mejor el argumento de Juan, es importante entender un poco el contexto en el que él escribió esto. Había personas que enseñaban que tú puedes tener una relación de amor con Dios sin tener una relación de amor con los hijos de Dios. Y esto lo vemos claramente en el versículo 20 del capítulo 4. Fijaros lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por tanto, Juan escribe con estas personas en mente, con estas personas que dicen, yo puedo tener una relación íntima con Dios y no importa lo que hago con mis hermanos. No tengo que estar congregándome en una iglesia, no tengo que estar orando con otros, no tengo que estar haciendo esas cosas mientras yo tengo una buena relación con Dios y mientras yo haga, qué sé yo, un montón de cosas privadamente y nada tiene que ver con mis hermanos. Entonces, él escribe con estas personas en mente. Escribe pensando en aquellas personas que dicen que es posible amar a Dios y estar en comunión con Dios sin amar al hermano y estar en comunión con el hermano. Por cierto, esto es un problema que vemos a veces en nuestras iglesias. Hay personas en nuestros días, en nuestras iglesias, que dicen que no es necesario ser miembro activo de una iglesia local para tener una relación con Dios. Para estas personas lo importante es que tú ores a Dios y ames a Dios privadamente. No es necesario ser miembro de una iglesia, dicen ellos, para tener una relación con Dios. No sé si os habéis topado con personas así o quizá vosotros mismos a veces lo pensáis, que es posible tener una relación con Dios sin ser miembro activo de una iglesia local. Juan dice que eso no es posible. No puedes tener una relación íntima, privada con Dios sin ser miembro activo de una iglesia local. Es imposible para Juan. No podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestros hermanos. Y la razón, dice Juan, es que Dios es amor. Si decimos que tenemos comunión con Dios, eso se mostrará en que amamos a nuestros hermanos y que deseamos estar con ellos. Ahora bien, hemos dicho que nosotros debemos amarnos porque Dios es amor y porque Dios nos amó, ¿verdad? Por eso debemos amarnos, porque Dios es amor y porque Él nos amó a nosotros. Ahora, ¿cómo es este amor de Dios? Fijaros, vamos a ver los versículos 9 y 10 para entender el amor de Dios. Dice, porque Dios es amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios mostró su amor al enviar a su Hijo al mundo. Esa es la muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Juan nos dice que la manera por la cual nosotros sabemos que Dios nos ama es que Él envió a su Hijo al mundo. Ahora, podemos pensar que esto es un detalle así que no tiene mucho que ver, pero es importante, porque recordemos que Juan escribió en un contexto
donde había muchos falsos herejes, muchos falsos maestros que enseñaban un montón de cosas. Y sobre todo, había un grupo de personas a los cuales Juan escribe para confrontarles en su carta, llamados los cerintinianos. Eran seguidores de un tal Cerinto, que era contemporáneo del apóstol Juan. Bueno, pues este hombre enseñaba que Jesús y Cristo eran dos cosas diferentes, ¿sí? Cristo era el Hijo de Dios, Dios, digamos, ¿no? Y Jesús era un ser humano normal y corriente, ¿vale? Que había nacido, había tenido sus padres, no hubo nacimiento virginal, nada de eso. Como todo ser humano nace, según estas personas, Jesús nació de esa manera. Bueno, pues según ellos, el Cristo, el Hijo de Dios, vino, empoderó a Jesús, le dio los poderes para hacer todo lo que hizo, pero se apartó de él cuando iba a morir en la cruz. Entonces, esa era más o menos la teología de estos cerintinianos. Y Juan da este detalle interesante que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Es decir, no es que el Hijo de Dios vino y empoderó a un ser humano, sino que el Hijo de Dios vino al mundo y se hizo carne y hueso. Eso es lo que está diciendo Juan aquí, ¿vale? Entonces, es importante tener ese detalle, porque para Juan, y obviamente para Dios, es mentira lo que enseñaban estas personas. Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo, el cual se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto es la muestra del amor de Dios. Ahora, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Por qué tuvo que venir el Hijo de Dios al mundo? Como bien, sencillo, la respuesta lo encontramos en el versículo 10, pero lo envió para que pudiéramos vivir por Él, ¿no? Fijaros primero el versículo 9, dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no tenemos vida espiritual, ¿no? Para que vivamos. Si tú estuvieras vivo espiritualmente, no hubiera hecho falta que el Hijo de Dios viniera, ¿verdad? Esto quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Y es por esto que Dios envió a su Hijo para que pudiera darnos vida espiritual. Ahora bien, ¿de qué manera nos da vida el Hijo de Dios? Bueno, fijaros el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos da vida, el Hijo de Dios nos da vida siendo la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa esto de propiciación? Como bien señala un comentarista, dice, este es un término que no solemos usar en nuestro día a día. Y es verdad, yo no uso mucho el término propiciación para relacionarme con las personas, ¿no? Son palabras antiguas, ¿no? Y como no lo usamos, quizá no entendamos lo que significa. Bueno, si no sabéis lo que significa la palabra propiciación, ahora os voy a explicar. La palabra propiciar, el verbo propiciar, simplemente significa apartar la ira de alguien. Apartar la ira de alguien. Quitar el enfado y disgusto de alguien. Eso es lo que significa. Quitar la ira de alguien, apartarlo. Y la palabra propiciación es aquello que quita la ira. Es lo que quita la ira, ¿sí? Propiciar es el acto de quitar la ira, pero propiciación es aquello que quita la ira, ¿no? Os voy a dar un ejemplo bíblico muy interesante acerca de esto. Bueno, recordamos la historia de Jacob y Esaú, ¿no? Cómo Jacob engañó a su hermano Esaú por el tema de la bendición de su padre, por la herencia, ¿verdad? Y se quedó con la herencia que tenía que haberse quedado su hermano Esaú. Obviamente Esaú tuvo su culpa, pero bueno, el caso es que una vez que Jacob le engañó, Jacob huyó de su tierra, ¿verdad? Por causa de que su hermano le iba a matar por lo que había hecho, ¿no? Pero después de un tiempo, y sabemos muchas cosas lo que pasó ahí, quería volver a su tierra, Jacob. Pero había un problema, su hermano. Su hermano estaba airado contra él por haberle engañado. Y para volver a su tierra, Jacob se ingenió un plan para apaciguar la ira de su hermano.
El plan consistía en enviar unos siervos delante de él con regalos, para que de esta manera su ira fuera aplacada. Génesis 32, 20 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré, este es Jacob pensando, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Veis lo que estaba pensando Jacob? Él pensaba que a través de ese regalo que él estaba enviando a través de sus siervos iba a apaciguar la ira de su hermano, ¿no? Estaba tratando de propiciar a su hermano. Estaba tratando de quitar la ira de su hermano con esos regalos. Y los regalos serían la propiciación. ¿Sí? A través de los regalos él trataría de aplacar la ira de su hermano. Bueno, pues aquí se nos dice, teniendo este ejemplo en mente, aquí se nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que Cristo es aquel que quita la ira de Dios. Ahora bien, contrariamente a los dioses paganos, los cuales se airaban de una manera arbitraria y descontrolada, el Dios de la Biblia se aira por causa de los pecados de los seres humanos. La ira de Dios es provocada por causa de su santidad. Fijaros lo que nos dice Habacuc 1:13, que no hace falta que vayáis, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí vemos el atributo de santidad de Dios. Dios es tan limpio, Dios es tan santo que ni siquiera puede ver el mal. Y luego tenemos un pasaje más conocido, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Bueno, vamos a esperar a que se vayan porque no quiero que os perdáis esto. No pasa nada. Mejor parar para no distraernos. Voy a repetir otra vez. La ira de Dios es provocada por causa de su santidad, ¿sí? Y como os he dicho, en Habacuc 1:13 nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí vemos la santidad de Dios. Dios es tan santo que ni siquiera puede ver el mal. Es impresionante eso. Y también se nos dice en un pasaje más conocido, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos, la ira de Dios es un atributo de Dios. Y hay muchas personas que tratan de quitar este atributo a Dios. Muchas personas que están en contra de la ira de Dios, pero mayormente porque lo malentienden. Ellos se piensan que Dios es como esos dioses paganos de Zeus y Marte, que de repente caían su ira y bueno, según la mitología, obviamente, porque no es cierto, pero esos dioses se airaban así descontroladamente, que no tenía nada que ver. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia tiene una ira específica contra el pecado, por causa de su santidad. Y si Dios no respondiera con ira al pecado, no sería santo, en realidad. Entonces, Dios está apartado de toda maldad. No hay maldad en Dios. Por causa de esto, Dios está airado contra toda maldad de los hombres. De hecho, es un milagro que el mundo siga existiendo, hermanos. Es un milagro, es un milagro. ¿Cómo? Es un milagro. Dios es muy paciente con nosotros. Dios es muy paciente. Como Dios es juez justo, Él castigará a los hombres por causa de sus pecados. Todo el mundo va a tener un encuentro con Dios un día. Todo el mundo. Todo el mundo. Y va a ser un encuentro personal, ¿sí? No va a ser un encuentro por grupos y tal, no, va a ser un encuentro personal en el cual Dios te va a decir qué has hecho. Y ahí es donde se va a ver lo que has hecho. Y en ese momento es cuando Dios va a mostrar su ira por causa de lo que has hecho. Pero es precisamente por la ira de Dios, y esto es importante, es precisamente por la ira de Dios contra el pecado que su amor brilla más. Dios podría habernos dejado a todos en nuestros pecados para luego juzgarnos según su justicia perfecta. ¿Verdad? Dios podría haber dicho, muy bien, tú haz lo que te dé la gana, pero recuerda, te voy a juzgar. Como nos dice en Eclesiastés, ¿no? Ese versículo, Eclesiastés capítulo 12, si no me equivoco, no lo tengo aquí apuntado, pero es un versículo interesante. Eclesiastés
dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿No? Dios podría habernos dicho eso a todo el mundo, ¿no? Haz lo que quieras, pero sabe que sobre todo sobre lo que tú vas a hacer vas a ser juzgado. Pero no lo hizo, no lo hizo. Él envió a su Hijo para propiciar, es decir, para quitar su ira, para que de esta manera pudiéramos ser recibidos como sus hijos. En el caso de los dioses falsos, son los hombres los que hacen la propiciación, ¿o no es así? ¿Verdad? Tú de repente algo ha pasado, según la mitología, un meteorito ha caído y de repente una civilización coge unas personas y las sacrifican, ¿verdad? Para propiciar la ira de ese Dios. Pero el Dios de la Biblia no hace eso. ¿Por qué? Porque en el caso del Dios de la Biblia, es Dios el que hace la propiciación, no el hombre, es Dios el que hace la propiciación. Nosotros no hacemos nada, porque no podemos. Dios se ha propiciado a sí mismo. Eso es importante entenderlo. Dios es el que se propicia a sí mismo, es el que aplaca su propia ira. ¿Y cómo quitó su Hijo la ira de Dios? ¿Cómo lo hizo? Bueno, siendo Él mismo el objeto de la ira de Dios, cayendo sobre Él todo el peso de la justicia divina para que no cayera sobre nosotros. El Hijo de Dios absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Hermanos, eso es lo que nos enseña este pasaje. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Al absorber la ira de Dios que era causada por nuestros pecados, su justicia quedó satisfecha. Dios demanda justicia y que haya justicia, pero su justicia queda satisfecha cuando el Hijo de Dios es castigado por causa de nuestros pecados. De esta manera Dios puede justificar a los que creen en su Hijo y seguir siendo justo. Porque si Dios justificara a las personas sin castigar el pecado, dejaría de ser justo. Porque alguien tiene que pagar por lo que ha hecho, ¿verdad? Y si Dios es el juez justo, ¿no ha de hacer lo que es justo? Como decía Abraham, ¿verdad? El juez justo de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Pues eso es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo, hermanos. Dios envió a su Hijo para absorber su propia ira, para que de esta manera Él nos pudiera recibir como sus hijos. Ahora, dos aplicaciones aquí. Vamos a ver específicas, dos aplicaciones para nosotros. Primero, no pensemos que Dios nos ama porque nos va bien en la vida. Tampoco pensemos que Dios no nos ama porque no nos va bien en la vida. La manera como sabemos que Dios nos ama no es por las circunstancias que hay en nuestras vidas. La manera por la cual sabemos que Dios nos ama es sencillamente porque Él envió a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él. Cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, y lo va a haber, eso no significa que Dios no te ama. No significa eso. Dios no muestra su amor al librarnos de una vida de sufrimiento. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Dios muestra su amor al enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y le resucitó para mostrar que su muerte fue suficiente para librarnos de su ira. Entonces, hermanos, no mires, no digas, me va bien en la vida, entonces, ¿será que Dios me ama? Me va mal en la vida, oh, ¿será que Dios ya se ha olvidado de mí? Ya no me tiene en su mente, ya olvídalo. No, así no. El amor de Dios solo se ve en la cruz, solo se ve en el hecho de que Él envió a su Hijo para morir por tus pecados. Entonces, es una gran trampa del diablo hacerte pensar, y de ti mismo, pensar que Dios te ama porque te va bien en la vida o Dios no te ama porque te va mal en la vida. Eso es el evangelio de la prosperidad. Esos son cosas totalmente heréticas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y es para nuestro bien que pensemos siempre y lo tengamos bien claro en nuestras mentes que Dios nos ama por causa de que Él envió a su Hijo para morir por mis pecados. Entonces no olvidémonos de las circunstancias. El apóstol Pablo, hermanos, lo pasó fatal ese hombre. Solamente tenéis que leer en 1 Corintios, creo que era el capítulo 12, si no me equivoco, o segunda, en uno de esos capítulos, él muestra todo el sufrimiento que él pasó. Y si siguiéramos esta teología y dijéramos que Dios
nos ama cuando nos va bien en la vida. Entonces, como otros teólogos han dicho, Dios odiaba a Pablo. No, pero no es así, hermanos. No. Miremos siempre, siempre pensemos que Dios nos ama porque Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para suplir nuestra mayor necesidad. Da igual que tú no tengas muchas cosas aquí en la tierra, da igual, si todo se va, lo importante es lo que queda después de morir. Y la segunda aplicación, el pastor y teólogo John Stott dijo una vez: yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. ¿Quieres saber que Dios existe y que te ama a pesar de todo el mal que hay en el mundo? ¿Quieres saber si Dios existe y que te ama a ti? Mira la cruz, ahí lo tienes. Dios existe y Dios te ama, las dos cosas. En la Biblia no hay una respuesta perfecta al mal y sufrimiento, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no creo en Dios porque mira a tantos niños pasándolo mal, mira tanta enfermedad, mira tanto dolor que hay en el mundo. No puede ser que exista Dios. No estás mirando bien a Dios. Dios mostró su amor en la cruz y Él mostró que le importa, que le importamos a Él. Entonces, en la Biblia no hay una respuesta perfecta al mal y sufrimiento, pero sí sabemos que Dios nos ama. Sí sabemos. Lo sabemos porque Él envió a su Hijo para que pudiéramos estar con Él, para que pudiéramos estar bien con Él. Cree en Cristo. Fuera de Él, lo peor no será todo el sufrimiento que experimentarás aquí. Lo peor será todo el sufrimiento que experimentarás cuando Dios descargue su ira sobre ti cuando mueras y te presentes delante de Dios. Ven a Cristo, ven a Él, no esperes. Él absorbió la ira de Dios en tu lugar. Y no tienes excusas para decir que Dios no existe. No tienes excusas para decir que Él no te ama. Ahí está la cruz. Aquí está. Yo a veces cuando predico Primera de Juan, les digo a mis hermanos en Parla, yo la verdad no tengo mucho que añadir a este texto porque es demasiado claro. Es que es demasiado claro, hermanos. Dios nos ama. Ahí está. En esto consiste el amor. En que Dios envió a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él. Entonces, ese es el primer punto. Vemos el amor de Dios mostrado, en cómo Él mostró su amor al aplacar su propia ira por causa de nuestros pecados, enviando a su Hijo para que Él mismo sea el objeto de esa ira. Pero el segundo punto, vemos el amor de Dios perfeccionado. ¿Cómo sabemos que este amor realmente ha dado fruto en nosotros? Podemos decir, y esto es importante, vamos a esperar, podemos decir que con nuestros labios que Dios nos ama. Yo puedo decir, Dios me ama porque lo siento en mi corazón. O Dios me ama, no sé, porque mira cómo me va en la vida, o no sé, un montón de cosas, ¿no? Podemos decir con nuestros labios un montón de cosas. Y podemos decir con nuestros labios que Dios nos ama. Sin embargo, no sirve de nada todo eso. En este sentido, Santiago dice algo parecido. Fijaros, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha que uno diga con sus labios que tiene mucha fe en Dios, pero no se muestra por sus obras? ¿De qué aprovecha? De nada. ¿Podrá la fe salvarle? No. Si esa fe no se muestra en las obras, la fe no salva. Cuando realmente sabemos que Dios nos ama, es cuando vemos que eso nos lleva a amar a nuestros hermanos. Cuando realmente podemos estar seguros de que hemos entendido el amor de Dios hacia nosotros, es cuando vemos que eso nos lleva a amar a nuestros hermanos. Fijaros en estas expresiones que encontramos en este pasaje. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera expresión. Segunda, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Tercera, si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que Juan está tratando de decir con estas expresiones? Bueno, vamos a verlas una por una. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, lo que Juan está tratando de decir aquí es que el que cumple el mandamiento de amar a su hermano, lo que muestra es que Dios ha producido el nuevo nacimiento en él y es por eso que ama a su hermano. No es el amor a nuestros hermanos lo que nos hace cristianos. Esta carta no es para incrédulos, no es para que vivan una mejor vida.
Esta carta es para creyentes. No es el amor a nuestros hermanos lo que nos hace cristianos, ¿sí? Porque hay personas que cogen el sermón del monte, por ejemplo, y lo tratan de poner, ¿verdad?, en una sociedad, y dice, si hiciéramos todos esto, todo iría tan bien. Mentira, eso es para cristianos, para personas que están hambrientos de justicia y tienen sed de justicia. Para aquellos que han nacido de nuevo, solo ellos pueden hacer lo que está escrito en el sermón del monte, nadie más. Entonces, el amor a nuestros hermanos no nos hace cristianos. No porque yo ame me convierte en cristiano, sino que amo a mis hermanos porque Dios me ha hecho nacer de nuevo, porque Él primero ha obrado en mí. Dios en su misericordia nos hizo renacer, no por nuestras obras, sino porque Él nos amó aún estando muertos en pecados y nos dio vida. Esta vida se muestra en que amamos a nuestros hermanos. Y fijaros lo que dice en Efesios capítulo 2, porque ahí lo resume muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, o sea, Dios nos amó aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Has hecho tú algo aquí para merecer el nuevo nacimiento? No, nada, solo Dios puede hacer eso. Entonces, Dios en su misericordia nos hace renacer, pero ese renacer, ese nuevo nacimiento se muestra en que amamos a nuestros hermanos. Bien, segunda frase, dice, en el versículo, me he ido de 1 Juan, pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando nos amamos los unos a los otros, lo que estamos mostrando es que Dios está en nosotros. Es el amor fraternal lo que demuestra que realmente Dios está en nosotros. Es interesante notar que esta frase va precedida por, fijaros lo que dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pone eso? ¿Qué tiene que ver aquí la existencia de Dios y haber visto a Dios? Creo que una vez más John Stott lo explica muy bien. Dice, el Dios invisible, que una vez se reveló en su Hijo, porque no sé si recordáis ese versículo de Juan, capítulo 1, versículo 18, donde dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, el Hijo dio a conocer al Padre. El Dios invisible que una vez se reveló en su Hijo, ahora se revela, se da a conocer en sus hijos, siempre y cuando estos se amen unos a otros. Eso es lo que significa. Dios se da a conocer en sus hijos, siempre y cuando estos se amen unos a otros. No dijo Jesús, si os amareis los unos a los otros, seréis mis discípulos. Bueno, y todos conocerán, ¿verdad?, que sois mis discípulos. Lo he parafraseado fatal, pero luego lo vais en Juan capítulo 13, está por ahí. Pero él dice, el mundo conocerá que sois mis discípulos cuando os amáis los unos a los otros. Entonces, Dios se revela, se da a conocer cuando sus hijos se aman. Y la última frase, si nos amamos unos a otros, Dios ha perfeccionado su amor en nosotros. Esto es la culminación de todo lo que hemos visto en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto de perfeccionar? ¿Qué está diciendo aquí con perfeccionar? En palabras sencillas significa esto. Cuando nos amamos el uno al otro, mostramos que el amor de Dios ha dado fruto en nosotros. Significa que realmente hemos entendido y aceptado el amor de Dios. Hemos hablado del amor de Dios, ¿verdad? Hace poco. Pues cuando se muestra que realmente hemos entendido ese amor y ese amor ha dado fruto en nosotros, es cuando amamos a nuestros hermanos. No podemos decir que Dios nos ama si eso no se muestra en que amamos a nuestros hermanos. No podemos. Cuando realmente hemos entendido el amor de Dios, es cuando llegamos a amar a nuestros hermanos. Cuando cumplimos el mandamiento de amar a nuestros hermanos, es cuando realmente podemos ver en nosotros que hemos entendido el amor de Dios. Fijaros lo que dice un pastor presbiteriano, James Montgomery Boyce, dice en cuanto a la palabra perfeccionado, se refiere a ese estado de mente y actividad en el cual se encuentra el cristiano cuando el amor de Dios que está dentro de él ha logrado aquello que Dios quiso plenamente que lograse. Hermanos, para decirlo en palabras más sencillas todavía,
La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Hemos visto eso ahora, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no? Vemos cómo Dios derramó su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Ese no se refiere más bien al amor de Dios hacia nosotros, lo que Él ha derramado. Y es de esa manera que tú dices que Dios te ama, porque Dios derramó su amor en ti por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Y la manera como se manifiesta este amor externamente es cuando amamos a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que significa, hermanos, perfeccionar. Ahora, para terminar, unas palabras de aplicación. Si eres creyente, hermano, ama a tu hermano. Ama a tu hermano, si eres creyente. Este es el mensaje que nos transmite este pasaje. Ama. No esperes a que tu hermano te ame. Imita a Dios y ama tú antes. Dios no esperó a que nosotros le amáramos. Él nos amó antes, ¿verdad? Al igual que Dios hizo con nosotros. Para que ames más a tu hermano, medita más en el Evangelio. Medita en el hecho de cómo Dios te salvó aún siendo su enemigo. Medita en cómo Dios dio a su Hijo para propiciarse a sí mismo. Medita en cómo Dios lo hizo, no porque tú le amaras, sino porque Él quiso y te amó. Medita en estas cosas. Eso es la gasolina que te impulsa, hermano, a amar a tus hermanos. Eso es lo que te impulsa. También medita en cómo Dios hizo lo mismo por tu hermano. Dios ama a tu hermano también. Nosotros también debemos amarle. Si Dios ama a tu hermano, ¿quién eres tú para rechazarle? ¿Verdad? ¿Y cómo amamos a nuestros hermanos? Bueno, ámale con tus palabras, es decir, anímale, amonéstale, enséñale. Ámale con tus oraciones. Una gran manera de orar, de amar a alguien, orando por él, pidiéndole al Señor que le ayude en su vida cristiana, que le ayude a crecer, que le ayude a dejar aquellas cosas que le impiden crecer más. Ámale con tus dones físicos, tu dinero, tus bienes. Ámale. También en esta carta se nos dice, en el capítulo 3, dice, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No podemos dejar a nuestros hermanos pasándolo mal si nosotros tenemos los medios para ayudarle. No podemos hacerlo. Ámale con tus dones espirituales. Ponte al servicio de tus hermanos. Ponte al servicio. Averigua cuál es tu don. Pon al servicio de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Segunda aplicación. Si dudas de si eres creyente, hazte un autoexamen. Juan dice que hay 3 cosas que hace aquel que ha nacido de nuevo. Cree en Cristo, anda en justicia y ama a su hermano. Si hay estas 3 cosas en ti, has nacido de nuevo. Porque no podrías hacerlas si Dios no hubiera obrado en ti el nuevo nacimiento. No busques en ti forzar el fruto, porque no sale de ti. Entiende primero que Dios es el que tiene que obrar en ti para que tú hagas esas cosas. Y pregúntate a ti mismo, ¿creo en Cristo? ¿Creo en el Cristo de la Biblia apostólico? No lo que vemos, no el Cristo de las redes sociales o el Cristo de un montón de sitios. El Cristo apostólico que está en la Biblia. ¿Crees en ese? ¿Crees en que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para morir por tus pecados? Si lo crees, hermano, alégrate, has nacido de nuevo, no podrías hacerlo. ¿Andas en justicia? ¿Te preocupan tus pecados? ¿Te preocupan o estás bien con ellos? Porque al creyente, fijaros el capítulo 3 de 1 de Juan dice, el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquel que ha nacido de Dios, su pecado le importa y quiere librarse de él. ¿Te importa lo que haces? Y por último, ama a tus hermanos. Yo sé, hermanos, que muchas veces no amamos como debiéramos amar. Y fallamos mucho, quizás es donde más fallamos, ¿verdad? Como cristianos en amar a nuestros hermanos, ¿no? Podemos tener declaraciones de fe impresionantes,
podemos tener una vida a veces a los ojos de otros impecable, ¿verdad? Pero a veces el amor al hermano escaquea, ¿no? No hay mucho ahí. Bueno, ama a tu hermano, como he dicho. Si quieres amar más a tu hermano, medita más en lo que Dios ha hecho por ti y por tu hermano. Entonces, si hay estas tres cosas en ti, eres creyente, alégrate. Dios ha obrado el nuevo nacimiento en ti. Ahora, si no eres creyente y quizá llevas visitando esta iglesia un tiempo, según este pasaje, debes saber que Dios te ama. Aquí está. Debes saber que Dios te ama y envió a su Hijo para hacer propiciación por tus pecados. Ven a Cristo. No esperes, ven a Cristo. Corre a Él. Él es tu única esperanza delante del santo juez. Confiesa que eres pecador. Confiesa que has pisoteado la gloria de Dios con tus pecados. Confiesa que estás en ese estado al haber nacido de pecado delante de Dios y que no hay manera de que tú arregles eso por tus buenas obras. Eso son plantas falsas, buenas obras, que no hay vida en ellas, no crecen, es solo adorno. Arrepiéntete, entiende que eres pecador delante de Dios y que no hay manera que tú puedas arreglar eso. Arrepiéntete, tal y como dice la Biblia, y cree que Cristo fue castigado en tu lugar. Mira la gravedad de tus pecados, pero mira cómo esa gravedad de tus pecados fue puesta en Cristo, cómo Él fue castigado en tu lugar. Arrepiéntete y cree y ven a Cristo. Eso es lo que nos dice este pasaje, hermanos. No busques más en ti mismo algo. Aquí está, la palabra de Dios nos lo dice ya todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que tú edifiques, Señor, esta iglesia con tu palabra y que nos ayudes, Señor, a poder amarnos más el uno al otro y que siempre estemos meditando más, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Que recordemos que aun siendo pecadores, tú nos has salvado por tu gracia, no por algo bueno en nosotros, no porque nosotros te hayamos amado, sino porque tú nos has amado a nosotros. Y enviaste a tu Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a siempre meditar en eso y que podamos servir mejor a nuestros hermanos, a entregarnos más, Señor, a las cosas del reino, a tu iglesia, porque te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén.